el gobierno debiera tomar nota acerca de qué tipo de reacción va a tener, porque de esto va a haber más cuando le planten alternativas negativas en los medios opositores. Y cada vez que unos medios opositores le plante una alternativa de estas características, va a sobre reaccionar y va a armar actos de unidad, bueno, vamos a tener actos de unidad para, para guardar y tener. Además, además, Artemio, me parece que vos en la primera intervención de este tema hilvanaste los eventos hacia poder analizar la elección, ¿no? Y me parece que los medios concentrados eh, intentan suplir la falta de política, de discurso y de entusiasmo que genera el espacio opositor. Entonces, cuanto menos política hay en el espacio opositor, más operaciones de este tipo vamos a ver y por ende más tepla hay que tener para reaccionar. Bien, bueno, veremos lo que pasa. Yo tengo una caracterización, si honestamente tampoco me parece que sea tan relevante, eh, pero me parece que fue un hecho que hay un sector de la sociedad que lo puede calificar como grave porque se sintió quizás afectado directamente. Te digo que hay muchos que coinciden con vos, Daniel. Analista, Pablo Semán, por ejemplo, cree que esto tiene efecto sobre el voto propio. No O lo sea, sé no es, eso no lo sé. Yo hay puedo muchos hablar, que puedo, coinciden con esto. puedo hablar, a ver, uno percibe, ¿no? Y además puedo hablar por mí, digamos, ¿no? Que soy la persona que tengo más cerca. Sí. A mí, yo no va a cambiar mi voto, digamos. Es un acto de estas características, pero no sé si todos los electores del Frente de Todos tienen la misma actitud. Y a mí me parece que hay algo telón de fondo, y ahí quiero ir al tema Salta y Misiones, Artemio. Para mí como telón de fondo hay la idea de la clase dirigente como una casta, digamos. Como que tiene un comportamiento, tiene un modo, tiene unas determinadas reglas, tiene un nivel de ingresos, un nivel de consumo, un nivel de seguridades que el resto de los argentinos y las argentinas, la mayoría no tienen. Y voy a hacer un asterisco acá para que quede bastante claro. Hablo en primera persona del plural, como comunicador que interviene en el debate público, ¿ok? No es que me pongo afuera, en la tribuna, desde un punto de vista moral. Aclaro desde dónde hago yo esta observación, desde lo personal, para que quede claro desde dónde la hago, que para mí es muy importante. Y no sé si parte de la percepción a ver, así como decís que fue inocuo electoralmente o la consultora Proyección dice eso, también hay estudios de opinión pública que indican que, que Que la perdió reacción la de la... mitad de los votos. No, pero que la reacción... Yo la leí, yo leí. No, yo no creo no creo que pierda la mitad de los votos, pero creo que esto impactó fuertemente a la propia base electoral del gobierno. Esto se vio en la conversación pública sobre el tema, se vio claramente. Yo A ver, creo, Daniel, Víctor Hugo Morales, eh, que es un comunicador vinculado al gobierno, tuvo una posición muy crítica. Eh, es más, para mí es un tema no tan importante como fue calificado. Pero la pregunta, y paro de hablar, No, no, eh, pero está muy bien lo que decís. la pregunta es, esto no encerraba también una cuestión de la clase dirigente como una casta y generando las condiciones como cierta apatía para lo que puede ser la antipolítica, y ya está empezando a haber síntomas de eso. Hay pero 3 o 4 Daniel, síntomas de eso. yo creo, antes que entre Artemio con los números y el análisis conceptual, yo creo que hablar de clase dirigente no es correcto, porque nadie puede poner en la misma clase a Macri y a mí, o a Cristina y a Patricia Bullrich. Algunos hemos sido perseguidos y hasta hemos estado detenidos. Entonces, ¿cuáles son las seguridades comunes o los lugares comunes que tiene esa supuesta clase? Yo de Pero son ninguna... personas, no, personas que me refiero a que tienen, a ver, la mayoría vos sos una excepción, pero fuiste perseguido y demás, pero no todos son perseguidos, digamos. Me refiero a la vida cotidiana de Massa y de Macri, no creo que sea muy diferente, para darte un ejemplo.
al final Yo, del ¿sabés que día, me animo a decir que sí? Porque digo, no, me imagino la vida de Massa rondando todos los temas alrededor de la política, focalizado en las cuestiones políticas. Y la vida de Macri me la imagino alrededor de otras cosas, de qué va a comer a la noche, de cómo está la quinta en el fondo de la casa, de las verduras, de los viajes que va a hacer. La verdad que no me las veo para nada parecidas. bueno, a lo que quiero decir, ¿cuántos dirigentes políticos pensás que tienen problemas para renovar un alquiler? Poco, digamos, Oh, no, generalmente, te lo digo en primera persona o personas que son, no sé, conductores de radio y televisión. Generalmente tienen capacidades que el resto de los que hablan o los que asumen representar no tienen. Digamos, hay un sentido, hay una caracterización en ese sentido. Por lo pero menos está para mí, bien. yo lo observo y lo asumo además. Por eso Pero te dije, Daniel, lo digo en primera persona del plural. sí, sí, sí. Por eso yo te contesto en primera persona del plural también. Me parece que en todas las actividades, eh, las personalidades más visibles no Mm, necesariamente representan a la totalidad del conjunto. Ya se trate de radio y televisión, de jugadores de fútbol o de personas que claro. se dedican a la política. Sí, pero los dirigentes políticos asumen la representación de todos. Un jugador de fútbol no asume la representación No, del pero no resto de estoy los hablando jugadores de de a quién fútbol. representan, sino cómo viven. Por eso. Lo que te digo es que vos decís, bueno, hay una clase política y habría que ver algunos concejales de algunos distritos si forman parte de eso que decís vos. Pero ¿Querés, yo creo que no hay una clase política, sí, sinceramente, pero por lo que querés te que decía al principio. le agrego incomodidad al diálogo, si querés, los dirigentes sindicales? Yo no sé si los dirigentes sindicales tienen una calidad de vida de la de sus representados, que son los trabajadores de su gremio. ¿Hay casos? Sí, hay casos. Beto Pianelli, Tano Catalano, Piñanelli Desmata, pero hay casos que no. Y eso me parece que es algo que se percibe, ¿no? Este, Sí, sigo pensando que nunca se pone en disputa la distribución del ingreso en general y sí se pone el foco en estas cuestiones. Entonces, a mí me gustaría meter esto que estás diciendo en el debate de la distribución del ingreso en general, para podernos explicar cómo funciona la sociedad y cómo funciona el país, la pero, República, a etc. ver, Amado, lo que yo planteo, digamos, es lo que pudo expresar la foto de Olivos, es que había un presidente que con un DNU pedía determinadas conductas que él no hizo. Y eso puede ser percibido por un sector de la sociedad como un comportamiento, como una casta que se da unas determinadas reglas a sí misma. Y eso puede ser un germen de la antipolítica. Es cierto que hay un trasfondo de desentendimiento o de apatía en términos políticos. Ya lo habíamos visto en la elección de Río Cuarto en noviembre del año pasado, ¿te acordás? En 2020 con el 49% de participación. Eso se sucedió en Misiones, parece Salta. Pero yo creo que lo que también hay en Río Cuarto, en Salta y en Misiones es una ausencia de confrontación de proyectos. Lo que hay es una forma de hacer política donde nuevamente todas las alternativas convergen en el mismo proyecto socioeconómico. O sea, no se le ofrece a la ciudadanía alternativas que efectivamente modelen, por ejemplo, un patrón distributivo distinto, pongan en cuestión la concentración de la riqueza, pongan en cuestión a los sectores de poder, un poco lo que dijo Cristina, no incomoden al poder con proyectos políticos distintos. Entonces, también sobre eso flota la no participación. No es solamente atribuible a la pandemia, que lo es, pero también es cierto que el sistema político de Salta no ofrecía alternativas a nadie. El 13% de voto en blanco muestra también un descontento frente a una construcción política por parte del gobernador, en este caso, que hizo una mezcla de sectores del Partido Justicialista, ex kirchnerista, Juntos por el Cambio, todos respondiendo al mismo proyecto político que no ofrecía alternativa para el conjunto de la población salteña. Entonces, cuando desaparece la famosa grieta y la polarización entre distintos proyectos políticos, aparece también la apatía de fondo. Nosotros lo vivimos, sabemos lo que es efectivamente estar durante décadas y décadas
sin confrontar modelos políticos y socioeconómicos seriamente. Yo te diría que desde Grispum hasta la llegada de Néstor, esa fue la realidad de la sociedad argentina durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que eso también contribuye, sobre todo para que los jóvenes, y hablo de jóvenes de 30 hacia abajo, el 30% del padrón, no vea motivos para una participación plena y aproveche el hecho de que sean primarias, no obligatorias o elecciones provinciales, efectivamente para no participar. O sea, no estoy negando ninguna hipótesis, simplemente digo que hay un trasfondo de ausencia de participación política porque no hay confrontación de proyectos. Pero Volvemos, mira, yo te diría, a Artemio, una etapa pre-kirchnerista en muchas provincias donde todo el votes lo que votes, votás lo mismo. O sea, ahí gana o gana el proyecto dominante. ahí está. Cuando estabas explicando tu visión de si la foto impactaba o no, yo estaba pensando en algo muy similar a lo que estás diciendo ahora. Seguramente mucha gente se enoje, seguramente mucha gente se indigne, pero creo que estando tan fresco el desastre que hizo Macri y Vidal, también está fresco que hay una confrontación entre dos proyectos de país, dos modelos de funcionamiento. Entonces, aún ante el enojo personal o lo que fuere, yo creo que va a haber una consideración política de lo que hay en juego en esta elección. Y no hay duda que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, representan un modelo de país diametralmente opuesto al de Macri, Vidal, Bullrich, Larreta, y sigan los nombres. Y te diría no solo en lo económico, sino también en usar el poder como usaron ellos para perseguir y para violentar el sistema judicial en la República Argentina. Entonces, frente a esa decisión binaria que aparece en la sociedad, bueno, la foto por supuesto que es un tema más, pero me parece que hay otras cuestiones que hacen a mucho más de cómo eventualmente termine la cuestión de la foto, aún en tribunales. Es mucho más lo que Fíjate que está en la juego. consigna de Sáenz en Salta es: estoy orgulloso porque en Salta podemos afirmar que no existe la grieta. No existe la política en Salta, eso es lo que no existe. Acá, de Claro. alguna manera, estamos haciendo un elogio de la grieta en el sentido de que confrontan modelos de país efectivamente divergentes. Me parece que eso también hay que ponerlo en consideración a la hora de evaluar por qué hay baja participación ciudadana, por qué aparecen los fenómenos de voto en blanco tan importantes. Apareció también en medio de la crisis del 2001, ¿te acordás lo que fue eso? O sea, Sí, sí, cuando sí. no hay alternativas políticas a la vista que confronten, me parece que hay apatía y retiro, sobre todo de los sectores que tienen en la rebeldía y en el enfrentamiento a los sectores constituidos un gran motor de participación.